El primero es que las redes sociales se convierten en herramientas de peligro en la vida de los estudiantes del bachillerato. Y nuestra segunda es que los estudiantes no cuentan con las habilidades cognitivas de primer orden para hacer frente a dichos peligros. Esto nos lleva a que el objetivo principal de este documento es que el estudiante logre identificar los peligros y riesgos a los que se enfrentan al hacer uso indiscriminado de las redes sociales. Nuestra metodología es metodología participativa, utilizando la técnica de la pregunta abierta de manera individual, colectiva y por medio en sesión plenaria. De acuerdo a Schutz, para comprender y hacer teoría sociológica y acción social en general, es necesario conocer las vivencias conscientes de los actores sociales, quienes dan sentido a sus acciones. Elbo, 2013. Permite que los estudiantes se den la oportunidad de construir aprendizajes nuevos a partir de sus experiencias previas y de su entorno. En nuestro programa de estudios tenemos que, obviamente, inculcar y desarrollar estas competencias y habilidades. Una de ellas es discriminar entre lo que está bien, lo que no, lo que le conviene o no. Otra es ser habilidoso para poner en práctica lo que ha leído, practicado en clase o aprendido en su vida. Otro es comparar, reconocer riesgos y consecuencias. Siguiente es identificar un problema. Y por último, ser víctima ante el uso que hace de las redes sociales, juicios de valor que le permiten trabajar y navegar con menos peligro. Realizamos en realidad en los estudiantes 8 preguntas y los estudiantes tuvieron la posibilidad de expresar una o varias opiniones. El test nos arrojó los siguientes datos. La primera pregunta estaba enfocada a ¿cuáles son los riesgos que identifican en las redes sociales? De aproximadamente 350 alumnos, la mayoría de ellos contestó que los riesgos en las redes sociales es el bullying, humillar, ofender, burlarse o humor negro. Tenemos ahí 62 alumnos con este tipo de respuestas en los riesgos. 47 de ellos nos hablaban de extorsión, 40 sobre robo de identidad, 38 secuestros, 31 casos fueron de acoso, 23 por falta de privacidad y ciberbullying. 12 encontraron información falsa o incorrecta de otros. Los demás, pues son fraudes, tráfico de personas, obviamente pues está involucrada la pornografía, peleas, amenazas, los fake news o noticias falsas, los hackeos, abusos de confianza, adicción a las redes sociales, y 2 de ellos curiosamente dijeron que no sabían de los riesgos que hay en las redes sociales. La siguiente pregunta está hecha con base a ¿has sido víctima de las redes sociales? Y ellos explicaban cuáles casos. De 150 estudiantes aproximadamente, 120 contestaron que sí. La otra parte contestó que no. Pero curiosamente, de los que contestaron que sí, en cuanto a lo que fue su opinión acerca de qué pasó cuando fueron víctimas, muchos manejaron el término de me hackearon, recibían amenazas por redes sociales, sacaron su número telefónico y les marcaban y los acosaban de las redes sociales, los insultaban y molestaban con palabras antisonantes, extorsiones y difamación con fotografías que no eran propias de los estudiantes. Usaron datos personales para hacer uso de cuentas, en este caso bancarias, en algunos casos. Fueron víctimas de fraudes y extorsiones. La más común también es que un meme en Facebook y se burlaban de ellos.
argüendes, comentarios ahí de difamaciones, acosos y una gran serie de situaciones que obviamente los alumnos respondieron a esta petición. En otra de las preguntas del test es que, ¿qué se puede hacer para solucionar un problema generado en las redes sociales en las que están implicados? La mayoría de ellos contestó que los ignoraba y los bloqueaban. Otros, acudir con alguien mayor para comentar esta situación. Estaban de hablar con ella. Otra es que les comentaban a los padres y decidían cerrar las cuentas, en este caso, de redes sociales y bloquear, en este caso, a los que los amenazaban. Se hicieron reportes a Facebook o a la red social pertinente, pedían ayuda a las autoridades, denunciaban y bloqueaban cuentas y una serie de situaciones ahí que obviamente implicaban, según los estudiantes, el solucionar el problema. Otra pregunta era también, ¿a quiénes deberían avisar o informar cuando era víctima de burla o difamación en las redes sociales? La mayoría de ellos avisaban a los familiares o a las personas de mayor confianza. La otra parte hacía aviso a las autoridades, a la policía cibernética, a las autoridades de la institución escolar, a las mismas redes sociales o a los amigos. De tal manera, pues, que los estudiantes creaban ese tipo de situaciones para efecto de dar aviso o notificación. Otra pregunta era, ¿cuál era la función de las escuelas ante los abusos a través de las redes sociales e internet? La gran mayoría contestó que era difundir información y medidas de prevención. Otra parte, emitir una suspensión o sentencia de los alumnos acosadores. 25 de ellos contestaron que deberían atender, escuchar, ayudar a los alumnos y solucionar los conflictos. Otra parte no sabían, en este caso, cuál era la función de las escuelas ante este problema. Y dentro de lo que cabe, pues la escuela no debe de fomentar las redes sociales o limitarlas. Según otra perspectiva de otro estudiante es que no era cosa o asunto de la escuela. Fomentar buenas relaciones y acciones. Y otra de las funciones era no permitir entrar con celulares a las escuelas, control de estudiantes y enfrentar el problema. Como podemos ver, obviamente, pues este test tenía mucha información que podíamos extraer y entre estas eran, ¿qué medidas crees que son importantes para prevenir los abusos, extorsiones, etcétera, por medio de las redes sociales? Y entre ellas, la opción más idónea era no agregar a desconocidos. Es muy común esto verlo en los WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales de Facebook. Entonces, ellos tenían ese tipo de medidas o políticas, digámoslo así. No poner demasiada información personal. Obviamente en los perfiles, tanto en las cuentas de Facebook, pues se maneja ese tipo de situaciones y de alguna manera, pues poner candados, como dicen, a este tipo de cuentas para evitar ya sea cualquiera de las otras indicaciones como el robo de identidad o extraer la información. 19 de ellos decían que conocer las medidas de seguridad, en este caso. Cada grupo, pues obviamente tiene sus maneras de proceder. No enviar cosas indebidas. En este caso, habla de desnudos, posición social, viajes. Incluso podríamos mencionar que si hay familia de por medio, pues niños menores. Otra de las medidas también era denunciar, en este caso, los hechos. Seleccionar a personas seguras o conocidas en las listas. Comunicación con familiares, no hacer caso, bloquear, en este caso, a las personas, tener cuentas seguras, fomentar el respeto, no hacer compras por internet y obviamente, pues las opciones menos indicadas eran
el no lo sé y limitar el tiempo en las redes sociales. Y otra de las preguntas, en este caso, era si han difundido, reenviado fotografías, videos, comentarios, etcétera, de otras personas conocidas o desconocidas para burlarse, difamarla o intimidarla. 114 estudiantes mencionaron que sí, 33 dijeron que no. De los que fueron afirmativos, en sus respuestas fueron que habían hecho memes para burlarse de otros compañeros, difamar a otras personas porque ellas empezaron el pleito, que sí han enviado fotos de mujeres desnudos, en este caso, memes que les han llegado y los han compartido para su difusión. Lo hacían muchos de ellos, pero solo entre amigos, y otros se burlaban de otras personas. Y la más sana, podríamos decirlo así, entre comillas, es que sí lo habían hecho, pero con un compañero para burlarse. Entonces, este tipo de informaciones nos llevan a que en realidad los estudiantes pues tienen un amplio tipo de acciones que se manejan de manera ilícita a través del uso de Internet y redes sociales. Nuestra reflexión en este caso nos llevó a aquellos expresaron que algunos de ellos fueron contactados en una primera vez en las redes al recibir imágenes, sobre todo de pornografía. Esas acciones les han provocado vergüenza. Existen obviamente los roles de hostigadores como hostigados. Y por las respuestas que se observaron que los estudiantes se enfrentan ahora a un peligro que es de la posverdad en qué es en sí una mentira que vende en realidad, mentira malintencionada para atraer público o multitudes y que están a favor de estas mentiras. Los especialistas comentan que esta generación tiene poca tolerancia a la frustración y un manejo distinto de los encuentros casuales con fines de seducción, y que principalmente las redes sociales y sus riesgos son más frecuentes en niños y adolescentes, en especial los que tienen poca socialización, con autoestima baja y exiguo cuidado por parte de los padres o tutores legales. Esto es con base a Gutiérrez 2017. Nuestra propuesta, en este caso, un proyecto de intervención, reafirmar su autoestima, mayor tolerancia ante las situaciones de frustración, un autoconcepto con mayor seguridad y autoconfianza, además de las habilidades de orden superior. Se permite navegar en las redes sociales de manera segura, ser objeto con un mayor equilibrio psicoemocional para tomar decisiones. Dentro de lo que cabe, pues encontramos una gran variedad de situaciones que hay en redes sociales. Sin embargo, en la manera de cómo nosotros podemos trabajarlas, pues se va enfocando los trabajos a través de los tipos de redes sociales que tenemos, que de alguna manera, bueno, sabemos que ellos trabajan mucho con el YouTube, pero pues tenemos blogs, webs, multimedias. Ahora entra muy de moda los tipos de gamificaciones, que son los tipos de aprendizajes a través de videojuegos. Entonces, hay una gran cantidad de redes sociales y multimedias que nos son útiles en la docencia para enfocar muy bien el trabajo de los chicos. Eso es por nuestra parte lo que encontramos en la investigación. Quedamos a sus órdenes para cualquier situación. Muchas gracias, maestro. Maestro Rivera Godoy. Bien, no sé si alguna pregunta de alguna manera se pudieran ustedes ustedes mismos, bueno, creo que las tres investigaciones están muy correlacionadas con los jóvenes, y tanto lo de empatía como lo de ética y ahora el uso de las tecnologías. No sé, doctor, yo quisiera al maestro Eduardo Rivera
ustedes hablan entre los objetivos de las habilidades cognitivas de un primer orden. ¿A qué se refiere con esto? De primer orden. El micrófono, el audio, En este caso, maestro, Eduardo, el audio. Así es, ya está activado, gracias. Estamos hablando de que los estudiantes puedan identificar básicamente muy bien la información que requieren, ese proceso que hay de investigación, de qué es lo que busco, para qué lo quiero, qué quiero encontrar, toda esa cuestión, digamos, del método científico, pues lo tengan bien consciente para que ellos puedan trabajarlo sin ningún problema y que no se desvíen, obviamente, de lo que uno pretende, ¿verdad? Porque lamentablemente un chico es muy fácil que se distraiga y se nos va por la tangente y lo encontramos muchas de las veces cuando interactuamos en el aula, donde ellos, nuestro objetivo era uno y ellos buscaron otro, entonces esa jerarquización de contenidos a veces no es muy bien, digamos, cimentado desde los dos puntos de vista, tanto estudiantes como docentes. Entonces, en ese sentido es nuestro enfoque, básicamente. Muchas gracias. No sé si los compañeros quisieran hacerle alguna pregunta al maestro Rivera Godoy. ¿No? Bien, maestro Víctor, en esta parte de la empatía, ¿no? ¿Cuál era el interés fundamental de ver qué tan empáticos serían los muchachos? Pero un poquito más sobre este tema que ustedes investigaron. Sí, bueno, de hecho, la intención principal era conocer si realmente había un impacto directo al establecer los subgrupos dentro de la institución. Ya como mencioné, de primero a sexto semestre están dentro de una sección A, B, C y D. En lo que viene siendo séptimo semestre, se integran en grupos según la ruta que les va a tocar para practicar, en grupo 1, 2, 3 y 4. Pero a la vez ya en octavo semestre se hacen en subgrupos dependiendo de los asesorados, que vienen siendo de 6 a 10 asesorados por cada uno de los asesores que manejamos el proceso de titulación. Entonces, esa era a ver si no había una disociación en lo que se refiere a la empatía con los aprendizajes de los alumnos y cómo ésta pudiera influir para ello. Se me hace muy interesante como para seguir trabajando mucho en esta área. De hecho, igual ya llevo algún seguimiento en este campo de inteligencia emocional. Comencé mis estudios de maestría, con eso me titulé y ahorita estoy en el doctorado y seguimos ampliando un poquito este test y que viene siendo el aprendizaje empático, que es una dimensión que le estamos agregando ya de nuestra autoría. Entonces, sí estamos trabajando en ello y realmente es algo importante, algo interesante trabajar con las emociones y los sentimientos de nuestros alumnos. Que de alguna manera se empate en algo con la investigación que hace el maestro Rivera Godoy, ¿no? O sea, porque él al final concluye la importancia de la autoestima, de cómo poder ayudar a los chavos para que estas herramientas tecnológicas puedan ser utilizadas con un poco más de responsabilidad. Pero para ello requieren de una regulación emocional, requieren de ir adquiriendo todos estos aspectos que son importantes y que considero, por eso es que, considero que impactan las tres investigaciones que se están realizando. A mí me gusta todos los aspectos emocionales, la regulación emocional, la autoeficacia emocional. Estamos nosotros dentro de mi cuerpo académico trabajando esto aquí en Durango. Entonces, quizás en algún momento nos pudiéramos encontrar para seguir en este mismo tema, seguir trabajando. Claro. Muchas gracias, maestro Eduardo. Doctora Rocío, oiga, bueno, aquí, por ejemplo, cuando usted estaba hablando de los dilemas éticos, ¿no? En cuanto a elegir un trabajo o elegir el otro, entonces aquí se estaría refiriendo que la persona en base a sus principios, valores, estilos de vida, es como tendría que elegir el trabajo, ¿o a qué se refiere? Sí, lo que pasa es que realmente, digamos, estoy aportando poca información respecto al caso. El caso, como ya lo decía, es una narración que plantea una situación a la que se ve expuesta una persona, ¿no? En este caso es una joven que está trabajando en una empresa de corte tecnológico, ¿verdad? Entonces, la competencia le solicita
más bien la competencia le ofrece un trabajo en una empresa que es competencia de donde ella actualmente está trabajando. Entonces, aquí se plantea la situación de si es ético por parte de ella aceptar trabajar en una empresa que es competencia, ¿no? O sea, de hecho, en la realidad existen en los contratos laborales, existe cláusulas donde les impide en determinado tiempo ir a trabajar en una empresa que sea similar a esta, ¿no? Entonces, bueno, obviamente un dilema ético plantea una situación entre ficticia y real, algo que puede suceder, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se decanta perfectamente las diferentes posiciones. O sea, quien dice, pues bueno, si yo me voy a trabajar, porque además hay una oferta de un aumento de salario, si yo me voy a trabajar a la otra empresa, pues me va a implicar que voy a desarrollarme profesionalmente, que voy a ganar más dinero. Y entonces todo esto, todo el análisis completo en el trabajo, se ve desde dónde yo justifico mi decisión y en esa justificación de mi decisión, cuáles valores están implícitos. O sea, qué hay implícito en esa decisión. Entonces, pues bueno, hay todo ese análisis se tiene que hacer desde qué fue lo que decidí, justificar por qué lo decidí, qué valores subyacentes hay, qué actitudes hay, qué inteligencia también emocional, etcétera. La empatía, obviamente que la empatía también entra en juego aquí porque es que me voy a poner en el lugar de la otra persona, o sea, a la hora de tomar la decisión. O sea, voy a decidir desde la visión de la otra persona. Entonces, esto es muy interesante, es muy bueno, y un reto que yo tenía realmente al principio de la investigación era poder ubicar esas justificaciones en el modelo de Kohlberg, que es sumamente complejo. O sea, ya de por sí el modelo Kohlberg es complejo. Pero él establece que aunque tiene sus limitaciones, etcétera, sus críticas, él establece que, por ejemplo, la edad es determinante también en ese desarrollo moral. Y aquí tuve la oportunidad que estos estudiantes que están en el modelo a distancia, pues son personas ya mayores con experiencia y con experiencia en el contexto laboral. Entonces, sí hay claras diferencias entre el estudiante escolarizado y el estudiante a distancia en cómo asume la toma de decisiones desde el punto de vista ético. Entonces es interesante, es un trabajo que, como les dije, me llevó un año. Y no digo que me llevó un año hacerlo, porque más bien me llevó un año detenerme a revisar todo eso, porque en realidad el trabajo lo empecé desde el 2016, en cuanto yo empecé a aplicar este ejercicio en estudiantes de educación a distancia a través de la plataforma Moodle. Posteriormente lo hice con los estudiantes escolarizados, también a través de la plataforma Moodle, o más bien a través de Forms, y pude obtener una comparación entre todos los grupos. Entonces, bueno, y bueno, yo le quería decir, maestro Víctor, que me interesa, o sea, siempre me ha interesado también el tema de inteligencia emocional, de empatía. De hecho, aplico también un cuestionario de empatía. Tengo una materia de desarrollo de habilidades intelectuales en donde se ve el tema de empatía. Y ahorita que estamos trabajando en redes sociales, estas situaciones que nos comenta el maestro Eduardo, pues es pan de todos los días. Así es. Nada más, para comentarles, se encuentra con nosotros la doctora Vianey Sariñana Ruacho, integrante del cuerpo académico y de la investigación. No sé si tengas alguna aportación, Vianey. Tu micro, Vianey. Gracias. Sí, no. Bueno, es que lo que estoy escuchando, pues es que nos apertura otros canales para investigar y para entender, es mucho lo que hay. Y lo que escucho aquí nos permite no nada más aplicar o encontrar algunas alternativas de solución,
sino entender primero qué es lo que está sucediendo, qué sienten los demás, cuáles son esas necesidades y posteriormente, pues abrir otras líneas de investigación que complementen esta parte, la parte socioemocional, la parte emocional, la de valores, la de ética, todo esto está generando auge, aunque siempre están teniendo mucho auge en la educación principalmente. Desde hace años, ustedes no me dejarán mentir, hemos escuchado, hemos visto cuántas investigaciones ha habido desde valores, mucho. Ahora lo que nos toca es dar seguimiento a eso, es ahondar, es contextualizar, es comprender, y yo creo que lo que sigue es generar alternativas de solución o de mejora, porque hacemos mucha exploración, hacemos mucho elemento de comprensión, pero ¿dónde está la alternativa, la propuesta de mejora y de solución? Yo creo que eso es lo que nos falta y pues vamos empezando con esto, ¿no? Estamos entendiendo desde nosotros como investigadores. Tal vez hay otros que ya generaron sus propias propuestas, pero ahora nos toca a nosotros desde nuestro ámbito de competencia. Y esa es la aportación que yo tengo. Y pues muchísimas gracias, Víctor, por la oportunidad. Aquí estamos. Sí, de alguna manera, fíjense que ahorita con los trabajos hasta de CONACYT y demás, de las investigaciones, nos están diciendo que no podemos quedarnos ya en el diagnóstico, y ya tenemos que entrar a lo propiamente la intervención, lo que decía ahorita la maestra Vianey, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos poner en práctica? Así como ahorita también en la parte final de investigación del maestro Rivera Godoy, que dice, bueno, hay que empezar a trabajar con las emociones, pero a la voz de ya, porque si no, los chavos están corriendo mucho peligro al no saber seleccionar la información, porque ahorita estamos metidos en un mundo de información, y como cierra también el maestro Rivera Godoy, ¿no? Proverdad, ¿no? O sea, verdades y mentiras. De hecho, nosotros ahorita con el COVID-19, pues ya no sabemos ni qué creer. Uno nos dicen que esto es bueno y luego nos dicen que es malo y luego que es bueno. Y entonces, ¿qué es verdad y qué es mentira? Ahorita yo, por ejemplo, cuando me dicen, les digo, ¿saben qué? Prevención. Prevención es lo que tenemos que hacer, porque finalmente también ahorita mucha gente se aprovecha de que el Face, de que todos estos aspectos de la tecnología, los chats y demás, es muy fácil llegar a un mundo de personas. Entonces, a veces la gente goza con deformar la información. Y entonces, pues, nos repercute a nosotros, ¿no? Por eso es que yo decía que las tres investigaciones estaban muy relacionadas. La parte ética, la parte, ustedes, empática, emocional, la parte acá de las tecnologías, que ahorita pues, estamos en las tecnologías, ¿no? Ahorita, quieras o no quieras, tenemos que entrarle a la tecnología y, bueno, en la docencia, a la tecnología pedagógica. ¿No? Pues no sé si alguien más quiera acotar algo. No, bueno, pues yo les agradezco mucho sí, Víctor. Sí, nada más una aportación en eso de cuestión de generar conocimiento y generar alternativas, pues invitarlos a participar e invitarlos a crear algo referente a lo que viene siendo una emoción o un sentimiento dentro de ello, que es la resiliencia. O sea, ¿cómo van a enfrentar nuestros alumnos esta pandemia? ¿Cómo van a enfrentar nuestros alumnos el acceso a las redes, la limitación a la conectividad? Muchos aspectos que es una situación desde el concepto de resiliencia que nos están llevando a enfrentar una situación adversa a la que se presenta el alumno, con la intención de que ese estrés que le genera, cómo podemos nosotros bajar los niveles de estrés y que realmente sea una fortaleza ya él y no se crea de todo lo que nos dice los medios, que sea crítico, que haga juicios, y realmente en cuestión de la pandemia, pues ante todo, pues cuidarnos. La situación depende de cada uno de nosotros y hacer resilientes a nuestros alumnos, hacer resilientes a nuestros hijos, a nuestros padres y a los familiares, a todas las personas que están a nuestro alrededor, y lo principal, a los alumnos con quienes estamos trabajando y desarrollando nuestra labor diaria. Ese sería mi comentario final. Ok, pues muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quisiera comentar que realmente nosotros... Bueno, si no les voy a leer, sí, doctora. Ya
Bueno, yo quería solamente decir que ahorita precisamente tenemos una gran oportunidad del uso de las redes sociales de manera positiva. Podemos estar muy en contacto con los estudiantes, poder aprender junto con ellos. O sea, ya lo hemos dicho, estamos manejando en los tecnológicos 2 plataformas, plataforma Moodle, que teníamos muchos años usándola, y ahora hemos integrado a Teams, en donde el reto para nosotros es que esas actividades que realizábamos en aula, poder trasladarla a esta nueva modalidad, mantener el interés de los estudiantes, acostumbrarlos al uso de las búsquedas, de todo aquello, o sea, al cuestionamiento de la información que reciben, o sea, y sobre todo estar muy atentos a sus estados emocionales, que sean capaces de externarlos, que sean capaces de ser empáticos también con sus compañeros, con sus familiares. Realmente, aquí en el lugar donde yo estoy, estamos viendo una situación muy difícil con los estudiantes en relación, y creo que es en toda la República, pero en relación a la cuestión económica, a la precariedad con la cual que tienen ellos en relación al uso de las tecnologías, porque no tienen internet, porque no tienen una computadora, y todo esto, pues, nosotros podemos poner un granito de arena, podemos apoyarlos, ser flexibles en el tipo de actividades que ponemos, en los tiempos que utilizamos, y pues bueno, esto ha sido un reto, es un reto para todos nosotros, pero es algo que nos ha tomado desprevenidos y pues que estamos saliendo adelante, y esto es lo importante. Nada más. Muchas gracias, doctora Rocío. Gracias por pues voy a hacer aquí un comentario más. Gracias. Pues voy a hacer aquí como que un pequeño, así, Eduardo. Escuchamos, Eduardo. Ok, independientemente a todo lo que ha sucedido ahora con estas nuevas modificaciones que hay en nuestra praxis educativa, porque teníamos un sistema escolarizado y de alguna manera esto nos vino a cambiar la vida con la pandemia, y ahora tenemos que adaptarnos a la educación virtual, en donde muchos de nosotros, hablo en general, carecemos de esta área del dominio